Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, en el nombre del Señor por la Jesucristo, sangre del Cordero de Dios, por la sangre que del quita el Cordero de pecado Dios, del mundo, que quita el pecado me has del mundo, hecho libre me has hecho de libre toda acta de decreto de toda acta que estaba en de mi decreto contra. que estaba en mi contra. Gracias, Señor Jesucristo, Gracias, Señor porque lo Jesucristo, llevaste tú porque lo llevaste en tu tú, cuerpo en tu cuerpo, por mi vida. por mi vida. El castigo de mi paz El castigo fue de mi sobre paz ti. fue sobre Por ti. tus llagas yo he sido curada. Por tus llagas yo Gracias he te sido doy, curada. Señor, Gracias te doy, porque me Señor, dejaste al Espíritu Santo, porque me dejaste el Espíritu que me Santo, enseña, que me enseña, me guía me guía y me muestra tu voluntad, y me muestra la tu que ya voluntad, está escrita para mí. la que ya está Necesito escrita para mí. entendimiento Necesito para entendimiento poderla ver para poderla y ver caminar en ella todos los días. y caminar en ella No todos quiero los días. buscarla en mi manera, No quiero buscarla a mi manera. quiero hacerlo por tu palabra, Quiero hacerlo para por tu tener palabra, seguridad para tener y seguridad confianza, y confianza, que quien lo prometió es fiel que quien lo prometió y lo va a es fiel cumplir y siempre. lo va a cumplir siempre. Gracias, Señor. Gracias, Hoy Señor. abre mis ojos, Hoy abre mis alúmbrame el entendimiento Alúmbrame el y entendimiento quita de mí y quita de mí toda ceguera, toda sordera toda sordera espiritual. espiritual. Yo rindo mi deseo. Yo rindo No mi quiero deseo. seguir viviendo No quiero seguir llevada viviendo por mi deseo llevada o por mi deseo, parecer. o por mi Hoy parecer. quiero, Señor, Hoy quiero, obedecerte. Señor, obedecerte. Dame el poder Dame el para poder hacerlo para en hacerlo el nombre de Jesús. en el nombre del Señor Amén. Jesús. Amén. Hoy queremos alabar tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Quitaste en la cruz, Señor, toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos Génesis 2:17. Génesis, ¿qué? Génesis 2:17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Amén. Amén. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No sé si ustedes se han hecho o les han hecho alguna vez la pregunta, si Dios sabía que el árbol iba a ser como una tentación para Adán y para Eva, pues ¿para qué lo puso? ¿Cierto? Como si él sabía, porque Dios es omnisciente y lo sabe todo, entonces, pues ¿para qué le puso eso allí? ¿Por qué no evitó que esto sucediera? Que no sé si la pregunta se la habían hecho, y si no, pues es un buen momento para generarla. ¿Han pensado alguna vez en eso? Si Dios no hubiese creado el árbol del bien y del mal, pues entonces el hombre no hubiera comido de él. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que nada hubiera pasado, en el sentido de que no hubiera existido pecado, o por lo menos no desobediencia. No sabemos si pecado después se iba a manifestar. Entonces, ¿qué cree? Con la existencia o no del árbol del bien y del mal, hubiera desaparecido la tentación del hombre para que pecara. ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? El enemigo hubiera dado mañas con otra cosa para hacer caer al hombre. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo creo que el árbol de bien y del mal de la ciencia está ahí porque precisamente Dios no nos hizo como robots, sino que nos dio siempre a escoger. O sea, podemos escoger obedecerle o no obedecerle. Entonces,
el enemigo hubiera encontrado otra forma, ya fuera con el árbol, ya fuera con crecer y fructificar, o sea, tantas cosas que él dijo que eran todas bendiciones para el hombre, de alguna manera muy seguramente el enemigo hubiera engañado y Ok. buscado la manera de torcer. ¿Alguien más? ¿No? Pues a mí me llama la atención de que, o sea, vuelvo a caer en cuenta que dice árbol de la ciencia, o sea que, por ejemplo, o sea, hemos sido inteligentes, pero, y dice además de ciencia buena y ciencia mala. Ok. Me llama la atención. Buen Lo dato. que yo entiendo de la ciencia del bien y del mal, cuando hablamos de ciencia en la palabra de Dios, se está refiriendo al conocimiento de Dios. Por ejemplo, hay ciencia cuando Él le dijo a los abismos que no sobrepasaran más allá. Eso es ciencia, porque eso lo dice Proverbios. Cuando le puso límites al mar, porque el agua es lo que está, sobreabunda la tierra, ¿verdad? Entonces, allí lo he entendido yo como la sabiduría que Dios le dio a la naturaleza que Él mismo creó para que estuviera en el orden y el funcionamiento para la cual fue creado. Entonces, esa es la ciencia, no es esta ciencia que nosotros conocemos, eso es otro tipo de ciencia para mí, pero está relacionado con el conocimiento de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. De hecho, acotando lo que dice Martica, ustedes recuerdan que la escritura dice que, lo mencionamos creo que la vez pasada, del apóstol diciendo la falsamente llamada ciencia. O sea que él sabía que existía una ciencia que de parte de Dios es la verdadera y hay otra que no. Y tiene que precisamente mucho que ver con el conocimiento. Pero hagamos una exposición en retrospectiva. Entonces, si quitamos el árbol, también alguien podría decir, pues no hubieran dado apetito a Adán, a que no tuviera hambre de comer. Y alguien más hubiera dicho, no, pues no le pongamos estómago, para que no tenga cómo digerir. ¿Ok? Y si no le ponemos estómago, o sea, uno podría hacer cualquier cantidad de conjeturas. Pero los escépticos, particularmente los ateos, una de las preguntas que es bandera de ellos al entablar una conversación con un creyente o cuando quieren simplemente criticar al creyente o al evangelio, O razonar. dicen que ese Dios al que nosotros servimos, que ellos no creen que exista, pero que sí creen que existe cuando nosotros creemos, por eso lo señalan tanto, dicen ellos, ese Dios que ustedes sirven o que creen es un Dios malo y perverso. Porque ¿qué Dios bueno va a poner algo que va a ser caída para sus hijos, para su creación? Entonces, ese Dios no es el Dios bueno que ustedes dicen que hay. Y ahí mismo empiezan a citar una cantidad de cosas, los eventos mundiales, el hambre, la pobreza, la necesidad del ser humano, en fin, una cantidad de cosas impresionantes. La escritura nos habla, Patricia lo mencionaba ahora, bueno, no lo dice la escritura, pero ese es el contexto con el que podemos nosotros hablar de esto. Hubiera sido muy sencillo y muy fácil para Dios establecer una producción de corte industrial, en donde todos simplemente cortados A y salen B y ya, y son máquinas que simplemente reproducen sonidos. Pero el corazón del hombre y de la mujer fue puesto allí con una capacidad de estructurar, de elaborar preguntas, respuestas y de tomar decisiones, precisamente porque de parte de Dios venía lo hemos hablado en el pasado, un privilegio para la creación, y era que pudieran decidir. Uno dice altivamente o orgullosamente por sí mismos. En realidad eso parecería que es de uno la decisión. Por supuesto, el Espíritu Santo siempre pone en nosotros el querer cómo le hacer por su buena voluntad. Pero en algún momento nosotros tenemos que decir sí o no a lo que el Espíritu Santo nos está planteando. ¿Cierto? Eso es inevitable. En algún momento la participación nuestra tiene que estar o para sí o para no, o para el bien o para el conocimiento que no nos lleva tan allá. Bueno,
Segunda pregunta, muy en el tono. ¿Por qué Dios creó a Lucifer si se iba a torcer de esa manera? Si era ese tremendo sicario que en masa estaba siendo creado y que iba a volverse con toda contra su creación, ¿por qué creó a Lucifer? Esa es una pregunta que también hacen los ateos, ¿no? En aras de, entre comillas, poner contra la pared al cristiano, al creyente o a Dios que hay en ellos. Una pregunta que hay que hacernos o que planteamos, y es el propósito del mensaje: ¿por qué creemos nosotros que Dios permitió que todo esto tomara lugar? No hay una respuesta mala o buena, simplemente es para construirla. ¿Por qué creen ustedes que Dios dio la potestad tanto al hombre para que decidiera, como a Lucifer, que no era hombre, para que también tomara decisiones? Porque no es un dictador. Ok. Número uno, Dios no es un dictador. Ok. Aunque nos ha entregado la ley para que por ella nos rijamos, pero no nos obliga a cumplirla. Espera que nosotros, y cuando hablo de la ley, no estoy hablando exclusivamente del Viejo Testamento, sino del cumplimiento de su palabra que ahora toma lugar a partir del sacrificio del Señor Jesús. Entonces, por supuesto, porque no es un dictador. Pero hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, y es, en el pasado la planteaba así y la voy a plantear como solía hacer en el pasado, pero con un ajuste que pienso que trae revelación a nuestras vidas, y es: Dios quiere que sepamos qué es lo que abunda en nuestro corazón. Básicamente, ese es el por qué Dios le entrega la prelación al hombre para que pueda tomar sus decisiones, le entrega la prelación a Lucifer en su momento para que también pueda tomar decisiones. Y digo que yo lo planteaba para mí, en el sentido de que Dios quiere saber qué hay en nuestros corazones, pero eso quedaría de alguna manera... Dios quiere saber, Él lo sabe. Ya sé, ya voy, eso quedaría como que, entonces es que Él no lo sabe, pero quiere saber. Y resulta que Quieres que nosotros sepamos. con una modificación sencilla de ajuste nos lleva a esa reflexión. Lo que Él quiere es que nosotros mismos nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Y eso solamente puede tomar lugar a través de esas decisiones o de esa cosmovisión que nosotros tengamos de la vida y cómo actuamos o reaccionamos frente a ella. Dios sabe, porque conoce nuestros pensamientos, pero los que no conocemos nuestros pensamientos, porque la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso, somos nosotros. Entonces, la pregunta que viene es, que está anexada o anudada a la primera de por qué Dios permitió que el hombre comiera del árbol, o por qué Dios permitió que el diablo fuera creado. Tendría entonces que venir la pregunta es, ¿por qué Dios permite que pasen cosas que no son agradables o que a los ojos de otros no son buenas? ¿Y por qué Dios permite que pase? Sí, dicen los ateos, si es un Dios tan bueno, ¿por qué no permitiría de que solamente cosas buenas sucedan? Y la respuesta es muy del mismo estilo de la que estamos hablando. ¿Por qué razón Dios permite que en algunos casos o en muchos casos las cosas aparentemente no salgan como las esperábamos, o se genera algún conflicto o algún contratiempo, o simplemente salgan de manera distinta? ¿Por qué? Pues la respuesta la encontramos precisamente en lo que acabamos de mencionar. Porque en esas circunstancias, cuando el 100% de lo que Dios está permitiendo que tome lugar en la vida de nosotros viene de parte de Él, ese 100% va a permitir que el 100% de nosotros, de lo que hay adentro de nosotros, se manifieste en los momentos X de efervescencia o Y, cuando la cosa está ya muy calmadita, o viceversa, pues para que no quede X malo o X bueno y Y malo. Dios ha permitido y permitirá que circunstancias se presenten en la vida del creyente o de la persona con el propósito de que nosotros mismos conozcamos qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que Él prueba nuestros corazones siempre. Exacto, porque
si nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, y ahí tendremos que hacer un desgaje, porque creemos que sí lo conocemos. Esa es una de las primeras grandes equivocaciones, o es una de los primeros retos que nosotros tenemos. ¿Ok? Es uno de los primeros retos que tenemos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, pero simplemente como creación de Dios. Y el primer reto es saber creer que nosotros no nos las sabemos todas. Es más, llegar a la conclusión de que no solamente no nos las sabemos todas, sino que no sabemos nada. Y no sabemos nada, no estamos hablando de conocimiento como hablamos ahora de ciencia, no estamos hablando de experiencias como diría uno porque las adquiere con trabajo o con ejercicio. Estamos hablando de que no tenemos conocimiento de nosotros mismos. Nuestra estructura mental fluctúa tanto de acuerdo a las circunstancias, a las emociones y a muchas otras variables, que Dios permite que éstas tomen lugar en la vida con el único propósito de que nosotros nos conozcamos más a nosotros mismos. Esto es interesante, pero supremamente importante, porque en muchas ocasiones, estamos leyendo Génesis 2:17, en muchas ocasiones la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué no pasó aquello? Parece que nosotros tuviésemos un ABC de sugerencias a Dios de qué es lo que Él debió haber hecho en cada una de esas circunstancias. En estos días que estaba leyendo, cuando Moisés fue que sacó al pueblo de Egipto, y toda la travesía, y todo lo que sufrió, todo lo que peleó, todo lo que se tuvo que enfrentar, y toda la relación que tenía con Dios, y él no pudo entrar. Entonces imagínense toda esa lucha, toda esa situación para saber que lo vio de lejos. Entonces hay comentaristas que dicen que fue porque él le dio duro a la roca y la roca es Cristo, pero entonces también está la posibilidad, pensaba yo, de que él formó parte de esa gente que se portó mal con Dios, con ser que él era amigo de Dios, porque hay una partecita allí que habla acerca de algo que me hizo pensar que no era solamente por eso, porque digamos que hay gente que estudia más profundamente la palabra y ha entendido eso, pero él tuvo que tener un comportamiento como los otros que no pasaron, porque lo único eran Caleb y Josué, que estamos hablando de Josué, y entonces es como la vida del cristiano, porque al final, por eso nos dicen perseverar y permanecer. No vaya a ser que en el último momento, como Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo venga a ser también pues crucificado o no pase esa etapa de la vida donde se tiene que pasar, y eso lo dan las circunstancias, cómo se afrontan, cómo se manejan esas circunstancias. Entonces muy triste que Moisés, y uno dice, no, pues qué tristeza todo para verlo de lejos y las condiciones que murió, porque le tocó Dios esconder el cuerpo porque se estaba armando un problema, porque lo dice Judas, que Satanás estaba peleando por el cuerpo. Entonces como uno dice, no, pues va a terminar bonito, va a terminar bien, ¿cierto? Entonces no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Para contextualizar Pero dice que en Eclesiastés dice, es mejor el día de la muerte el día de la muerte que el día de nacimiento. Estamos hablando de las preguntas que en algunos casos o nos hemos hecho o nos han hecho alrededor de por qué Dios permitió que el árbol de la ciencia del bien y del mal estuviera allí, y por qué simplemente no lo creó para que eso no fuera tentación para el hombre. O porque Dios creó a Satanás, a Lucifer, y no simplemente no lo creó para que él no se convirtiera en un obstáculo para la vida del hombre. Y la pregunta que sale después de la reflexión que hemos hecho es ¿por qué Dios hace lo que hace para que en nuestras vidas se manifiesten cosas que nosotros mismos no sabemos que están allí? Nos dio tal libertad y tal privilegio de que podemos manifestar dentro de nosotros de manera voluntaria, pero también involuntaria, cosas que desconocemos. Entonces,
Dios permite de que en nosotros se manifieste lo que abunda en nuestro corazón. Y muchas de las circunstancias que vive la persona, el creyente, es para que se dé cuenta que hay en su corazón. Y no necesariamente tiene que ser malo, ¿ok? Pero sí nosotros tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Pues la Escritura sí nos advierte de que nuestro corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Miren, y no con mala intención, porque es que sobre esto me detengo un segundo. Uno sabe que uno no quiere ser el engañador, y tampoco uno sabe que uno no quiere ser el engañado. Entonces, el engaño uno quisiera que estuviese a metros de uno. El engaño no necesariamente es porque sea algo consciente, y de que uno conscientemente está haciendo algo malo, o oculto, o ocultando algo a Dios. Pablo dijo en como si Romanos pudiera. 7 que lo que quiere hacer no hacía y que el Pero tenemos un ejemplo perfecto. El apóstol Pedro, que literalmente dijo que quería e iba a dar la vida por el Señor Jesús si así le tocaba. Pero apenas el Señor Jesús se lo llevaron, Temblequeó. toda la fuerza, todo el ímpetu, toda esa vehemencia, seguramente con que en algún momento le dijo, Señor, no, tal cosa no te acontezca. De pronto se quedó él sin piso. Y en algún momento uno se ha preguntado, ¿por qué el Señor permite que Pedro sea tentado de esta manera? Y viene la pregunta. lo dice, para ser fortalecido. Para que fuera fortalecido. ¿Y de qué manera? Miren ustedes que parece que no tuviera como congruencia, ¿cierto? ¿Cómo una persona va a ser fortalecida con una dificultad? Pues es que la misma palabra dice en Hebreos, esta semana lo leía, que Jesús fue fortalecido en el dolor. Imagínense. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esas son las respuestas bíblicas que nosotros ya tenemos y deberíamos tener a flor de labios, ¿cierto? Pero que muchos se cuestionan o inclusive cuestionarían de nosotros, en el sentido de, lo hemos escuchado, no desde que entré a la iglesia, dicen ellos, un bulto de sal me cayó. Y tuvieran en realidad un poquito de conocimiento, estarían felices por ese bulto de sal, porque ya sabemos nosotros lo que significa la sal en nuestras vidas. Pero hay muchos que asumen o asocian el conocimiento de Dios, el caminar con Dios, la intimidad con Dios, con sufrimiento, con circunstancias adversas, y en muchos casos sí. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios va a permitir o ha permitido de que esto tome lugar en la vida del creyente, es para que el creyente se conozca a sí mismo. Esa es la vida de Job. Así como de alguna manera se apretó el estomaguito de Job, o se ha apretado nuestro estomaguito en algún momento, y lo que salen son gasecitos, ¿cierto? Saca lo que la Escritura dice abunda en nuestro corazón. Y miren ustedes que cuando vemos la intención de Dios de permitir que seamos apretados o que alguien más sea apretado, es para que lo que haya abunde. ¿Qué es lo que abunda? ¿Qué esperaría Dios que abunde en nosotros? Confianza, incertidumbre, queja, alabanza, murmuración, acción de gracias, y lo que haya en abundancia, eso es lo que va a salir. Y en muchas ocasiones lo que sale no es lo que nosotros esperamos que salga, ¿cierto? Es como si uno se preparara para cuando me aprieten, que esto salga. Y resulta que nunca se dio cuenta que en un momento iba a ser apretado y lo que le salió era lo que menos esperaba. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros de por qué entonces Dios permite. Es que si no lo permitiera, si Dios no hubiera permitido que Adán pudiese escoger, que Eva pudiese escoger, si no hubiera permitido que Lucifer mismo pudiese escoger entre hacia dónde ir, hacia aquí o hacia allá, entonces no se hubiera manifestado ni en el uno ni en el otro lo que verdaderamente había dentro de sus corazones. Entonces miren ustedes que Dios permite que seamos nosotros los que nos demos cuenta de que hay abundancia en nuestro corazón. Es lo que es dentro de nuestro corazón. Decía al principio, porque uno dice distraídamente
que Dios lo hace para saber Él qué hay en nuestros corazones. Pero eso es, Él sabe todo, Él sabe con anticipación qué hay en nuestros pensamientos y qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, en realidad, a lo que tendríamos que llegar como conclusión es que Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué es lo que abunda en nuestros corazones. Y estoy seguro que también hemos experimentado en muchos momentos la gracia, la gloria y la alegría de parte de Dios cuando vemos que lo que ha salido de nuestro corazón en X o Y circunstancia ha sido lo que Él ha sembrado y lo que Él ha puesto. Y cómo se siente, hablando de emociones, porque no podemos deshacernos de ellas, cómo se siente uno de bien al saber que ha actuado como sabe uno que le agrada a Dios, que uno ha actuado conforme Dios esperaría que uno actuara, que uno ha dicho lo que Dios esperaría que uno dijese, o por lo menos, en el peor de los casos, que aunque uno saliera con una barbaridad, como uno sabe salir hay veces, que uno tuviese conciencia de, ay, ¿qué fue lo que dije? Para que uno mismo se sorprenda de qué es lo que sale, qué capacidad hay de que salgan cosas insospechadas de nosotros. Entonces Dios permite, y es más, en algunos casos promueve que sucedan cosas que tal vez no parezcan agradables, pero que definitivamente van a permitir que lo que no sirva, pero abunde, sea sacado de nuestros corazones. Porque hay muchas cosas que no sirven y abundan. Y lo que Él quiere es que las que sí sirven, las que han sido puestas por Él, que abunden, esas sean las que sean privilegiadas a nuestro interior. Hablo de emociones, pensamientos, acciones y reacciones. Por eso las circunstancias no son las que nos mueven, aunque sí nos mueven. ¿Quién no diría de que el frío le genera ponerse una chaqueta? Siente frío, ¿ok? O un movimiento súbito, o alguien saltó de pronto y quedó impávido. No, seguramente hay reacción porque es instintivo. Instintivamente el hombre tiene la capacidad de escoger entre servir a Dios o no servirle, entre hacer las cosas que Él ha establecido o hacer las que uno quiere. Y Dios, pienso que esto es un privilegio. El concepto desde la psicología plantea de que las personas tienen que tener una válvula de escape, ¿cierto? Ante las circunstancias de estrés o que generan estrés, ¿cierto? Y en algún momento la persona tiene que tener un escape, y ese escape puede ser lo que se le ocurra a la persona. Por eso muchos psicópatas, sociópatas, asesinos, en teoría terminan buscando una válvula de escape y terminan haciendo cualquier barbaridad. Pero desde la psicología, desde la psiquis, los psicólogos plantean de que aún en esos casos esa persona ha encontrado o está buscando equivocadamente una salida a la circunstancia que está viviendo. Imagínense ustedes donde el ser humano, como creación de Dios, no tuviese la oportunidad de dejar salir todo lo malo que hay en él, que hay en nosotros, para que no suene como que es que son otros y nosotros no. Porque hay algo que tenemos que tener claro, y es que la concupiscencia que dice la Escritura está presente en todos nosotros. ¿Y qué es la concupiscencia? ¿Saben qué es? El pecado que mora. La esencia del pecado que está en todos nosotros presentes. Por la naturaleza. Lo queramos o no, por la naturaleza caída que tenemos. Por eso el ser humano es per se proclive a pecar. Por eso un niño que no conoce nada, que tiene 2 o 3 años, cuando se ve descubierto en una pilatura se dice, pilatura, cuando se ve descubierto dice, no, yo no fui, ¿cierto? O puede que señale al otro, aprende a mentir cuando no tiene ni siquiera claridad de qué es el concepto de mentira. ¿Por qué? Porque instintivamente Lo trae. tiene en su ADN físico, porque Dios nos cambia el espiritual después, esa capacidad de
escabullirse para hacer su propia voluntad. Y Dios quiere que nuestra válvula de escape sea Él. Entonces, cuando se presentan circunstancias, inicié hablando de aquellas que no son tan agradables, o que no son agradables, ¿cierto? De aquellas que nadie quiere saber y aquellas por las que tal vez algunos señalan, ay, no sé, desde que está sirviendo a Dios, pues el Dios cristiano le da más mal que antes. Antes le iba muy bien. Y entienden que le iba muy bien es porque o tenía plata o tenía muchas mujeres. Y yo tengo a mi sobrina que dice, yo no entiendo por qué todos los que creen en Dios son pobres. Así un día dijo, papá, porque todos los que creen en Dios son pobres. Y si supiera que un pensamiento de esos es casi que profético, porque la Escritura dice que los pobres de espíritu son los que vamos a seguir buscando a Dios en todo momento. Y son a los pobres de espíritu a los que Dios les va a dar alimento para que sean enriquecidos cada vez más y más. Pero este es un pensamiento común y silvestre, de que asocian el cristianismo con la dificultad, con el problema, con la escasez. Y saben ustedes, quieren culpar a Dios de algo que no tiene nada que ver, porque en muchas ocasiones, yo diría que en casi todas, ¿por qué no todas? Es el mismo hombre el que se encarga de, a través de sus decisiones, de sus actitudes, de generar estas circunstancias y también de enseñarlas. Y entre más nos enseñan a nosotros un concepto equivocado bíblico o acertado bíblico, pero entre más lo enseñen, más se fundamenta y más se afinca y más se enraiza. Por eso es que uno de grande todavía puede escuchar la voz de la mamá o del papá que retumba y no lo tiene cerca y sabe que le está diciendo ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿O por qué no lo hiciste? ¿Por qué no levantaste? ¿Por qué no levantaste? ¿Por qué no barriste? ¿Por qué? En fin, todo lo que la mamá normalmente hace estableciendo orden en casa. Por eso uno puede escucharlo después de que ya no iba con ellos, porque fue algo constante, repetitivo, y no digo que sea malo, pero así como hay cosas que edifican, hay cosas que se han estado escuchando constantemente, que están siendo guardadas y guardadas y guardadas. Y eso es lo que, a propósito del tema, hace que en el corazón de la persona abunde algo que la misma persona no se dé cuenta que tiene en tanta abundancia. Y seguramente a ustedes les ha sucedido, como a cualquiera de nosotros, que uno diría, uy, es que ya he sacado tanto eso que tengo de mí que yo creo que ya no tengo más. Y tiene la oportunidad de que lo aprieten un poquitico y lo que sale es lo que usted creyó que ya no había nada. Y me dice, pero ¿y de dónde sale tanto? ¿De dónde sale tanta, qué sé yo, incertidumbre, tanta rabia, tanta, lo que sea que salga? Y me dice, pero ya, ¿de dónde, Señor? Si yo te creo, yo te quiero, yo sé que tú eres real, tú has sido maravilloso conmigo y en mi vida. Y de pronto, una oportunidad, y como si uno nunca hubiera visto o escuchado a Dios. En actitud hablo. ¿Cierto? Sí. Esto pasa común y silvestre, estamos hablando dentro de la congregación o de la iglesia. Y entonces, la pregunta que estamos anexando es, ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Y la respuesta está siendo evidente. Dios permite que esas cosas sucedan para que nosotros nos demos cuenta que abunda en nuestro corazón. Somos nosotros los beneficiados. El privilegio, porque es un privilegio, el privilegio de poder escoger y decidir entre esto o aquello, abarca e incluye el hecho de que nosotros podamos conocer qué es lo que hay dentro de nosotros. Y que no nos vamos por las ramas diciendo, no, es que Dios me hizo así. Porque esta es una postura muy cómoda y muy fácil, ¿cierto? Dios me hizo así. Hay personas que son así, no, es que mire, yo prefiero ser franco que hipócrita. Y entonces pasan por encima de todo el mundo porque es que Dios lo hizo así. Porque es franco. Porque es muy franco. Y se olvidó del amor. Y yo veo, a propósito del tema que estamos hablando, el amor de Dios manifiesto
en una manera tan poderosa en el privilegio que le dio al hombre de crear, de ser creado y poder elegir, se manifiesta es el amor infinito de Dios al concedernos ese privilegio. Porque es que si no sería eche y eche. ¿Y qué pasa en un recipiente que no tiene ya salida, al que solamente se le echa, se rebosa en el mejor de los casos? ¿Cierto? Que llega y se rebosa y ese sería el escape. Pero cuando no tiene por dónde rebosar, ¿qué es lo que va a pasar? Se daña. Eso sería en el mejor de los casos porque se degrada. Se descarga. Explota. Explota. No me hace acordar. Hoy estábamos hablando de esto en el trabajo. Años atrás, unos compañeros de trabajo tenían sus mesas, como tienen los profesores, llenos de exámenes y cuadernos por calificar, y estaban todos juntos. Y eso fue un viernes y se fueron. Y al lunes siguiente que regresaron, en la mesa habían quedado un poco de exámenes, pilas de exámenes. Y de pronto llegaron y encontraron con que eso estaba todo chorreado y estaba todo sucio. Poco de exámenes. Y la más afectada, una compañera, hoy nos reíamos, decía que estaba totalmente consternada y molesta y brava, una persona que nunca se enoja, por lo menos no de esa manera, pero que explotó como el tarro o el termo con jugo de guayaba fermentado, que fue el que por el clima durante el fin de semana se fue engordando y literalmente explotó. Entonces cayó jugo de guayaba por toda la cosa y hoy nos reíamos que ella dice que con mucha vergüenza le tocó entregar a los estudiantes los exámenes con la mancha ahí y le decía, solamente fíjese en la nota, no se preocupen por nada más. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aún naturalmente encontramos que los procesos típicos y normales de los organismos es que si no tienen por dónde salir, van a producir una explosión. Y básicamente hacia donde Dios nos quiere llevar con el conocernos nosotros mismos, de que podemos fallar en cualquier momento, es que sepamos que nuestra válvula de escape es y debe ser Él, que es el que nos conoce, que es hacia donde lo que sale de nosotros, y no siempre sale lo bueno que quisiéramos, sino lo que sale de nosotros, lo que sea, debe ir a Él. Esto fue lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo, pongan su yugo sobre mí, pongan su carga sobre mí. La que yo pongo sobre ustedes es ligera, pero pongan ustedes las cargas suyas sobre mí. Y eso lo que hace es que permite que de lo que hay en abundancia en nuestro corazón, y cuando uno habla de cargas o yugos, no está pensando en lo más lindo, en lo más bonito. No está pensando en todos los aleluyas y todos los amenes y todos los gloria a Dios que quiere darle a Dios por todo lo que pasa en su vida. Ay, Señor, pongo esto en ti. No, está hablando de todo lo que uno no quisiera que nadie se dé cuenta que pasa al interior nuestro. Toda la porquería que no tiene. Toda la porquería que hay dentro de uno. Aquella que la Escritura nos dice, ¿tú crees que no tienes nada? Estás equivocado. Porque tienes, lo que pasa es que no lo sabes. Hay veces hasta mejor ni siquiera saberlo. Pero la Escritura nos dice que nuestro corazón es engañoso. Pero uno diría, pero Dios, ¿por qué simplemente no nos quita todo eso malo y nos quita y ya, y desaparece todo lo malo? Y la respuesta sigue siendo la misma. Porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo actúa en nuestro espíritu, pero el alma actúa en nuestra carne, si se lo permitimos. Y esta va acumulando y acumulando y acumulando. Y eso es como, yo sé que el ejemplo va a sonar poco ortodoxo, pero es real. Es como una persona que produce gases y no puede deshacerse de ellos. ¿Cierto?
Un bebé no tiene inconvenientes, pero vaya un bebé que no pueda dar del cuerpo o que no pueda evacuar sus gases. ¿Qué pasa con ese bebé? Desespera hasta porque tienen que empezar a buscar cuál es la causa de que esos gases no sean evacuados. Entonces imagínense ustedes qué sucedería si nosotros con todo el convencimiento de que todo está bien y que no pasa nada, que no producimos nada y todo eso se quedara y se quedara allí y se quedara allí y no tuviese por dónde salir. Es como que alguien mencionó ahora que estaba pudriendo, como si estuviese pudriéndose y la persona ni cuenta se daba. Obviamente estamos hablando de nuestra parte almática, porque sabemos que espiritualmente Dios nos ha hecho de nuevo, ¿ok? Pero nos quiere recordar que nuestro corazón es engañoso. Y que la parte almática tiene que sancionarse. Y tiene que someterse. Y uno diría, no, pero es que ya llevo 20 años sometiéndola, ya la tengo allí, lista. Y se descuidó un poquitico y ¡pum! sale. Oye, pero ¿y a qué hora salió todo esto? ¿A qué hora salió todo esto? ¡Vergüenza! No, ¿Ah? Dios. Si yo no he hecho sino sacar esto y sacar esto, y lleva 20 años y dice, oiga, señor, ya, sí. Y de pronto, al menor descuido, dice, como que si tocara empezar otra vez de nuevo. Y no deberíamos ver esto como un retroceso. Al contrario, tendríamos que considerarlo como una bendición que Dios permite que tome lugar en nuestras vidas para que nos demos cuenta que seguimos siendo frágiles sin Él, de que lo necesitamos a Él para que esa fragilidad en la que el ser humano vive constantemente, en realidad sea cada vez menos y Él abunde mucho más en nosotros. No porque no esté y porque tengamos que ponerlo afuera hacia adentro, es para que permitamos que lo que Él ya ha hecho de la abundancia de Él, entonces empiece a hablar nuestra boca. ¿Ok? Pues te invito a que vayamos a Salmos 139, 1 y 2. ¿Ok? Salmo 139, 1 y 2. Esto haciendo referencia a qué hay en nuestros corazones y que Dios no necesita que se lo digamos para que Él sepa. ¿Ok? No es que le estemos descubriendo nada. Lo que sucede, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros hacemos esto, nos estamos liberando. Hay veces que uno quisiera que Dios no se dé cuenta de nada. ¿Cómo? Si Él lo sabe todo. Versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces imagínense, no es que yo estoy en la puerta allá abajo en la quinta y como no he llegado a la iglesia, no, pues Dios todavía no sabe, no, pues, o no he llegado a mi casa donde tengo la Biblia, no, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, eso es algo que ya tenemos claro. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es abundar a Dios en nosotros, para que literalmente suceda de la abundancia de nuestro corazón, hable la boca, porque no todo tiene por qué ser malo, o no todo es malo, no todo es, volví otra vez a caer en lo mismo, volví a decir algo que no sabía que todavía existía en mí. Ahora también nos damos cuenta de que salen de nosotros cosas que han empezado a abundar, y ahí es cuando entendemos que hoy no reaccioné como lo hubiera hecho hace 5 segundos. O como lo hubiera hecho ayer, antier o hace 5 años. O como normalmente lo haría. Y uno dice, ay, sé que Dios está actuando en mi vida. Y al otro día pasa algo similar y uno dice, wow, Dios está actuando en mi vida. Hasta que aparece otro día y dice, ay, sí, Dios está actuando en mi vida. Porque sale aquello que se está produciendo en abundancia en nuestro corazón. Vayan por favor a Proverbios 4:3.
4:23, perdón. De hecho, le damos desde el 20 hasta el 23. Dice el 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren ustedes, mana implica de que constantemente está fluyendo y está saliendo algo. Y ese algo tiene que inundar donde está siendo recipiente aquello que está saliendo. Y Dios dice que nosotros tenemos que guardar su palabra para que ésta abunde en nosotros. Qué hermoso es cuando uno sabe que tomó la actitud o hizo la acción que correspondía o dio la respuesta que uno sabe que Dios había puesto en nuestros corazones. Cuando actuamos con amor, cuando respondemos al otro indistintamente de lo que merece. Porque es que hay veces no, muchas veces, nosotros respondemos al otro como nosotros consideramos que se merece. Pero esperamos que Dios nos trate a nosotros con la gracia que Él es, de la que lo caracteriza a Él, ¿cierto? A nosotros con misericordia y gracia, y nosotros al otro con machete afilado con doble filo. Cuando lo que Él está esperando es que si abunda Él en nosotros, abunde Él en nosotros. Y otros puedan ver, cada vez que suceda X o Y cosa, lo puedan ver a Él en nosotros. La circunstancia entonces termina siendo simplemente una oportunidad más de las que Dios da para que nos demos cuenta que ha estado tomando lugar en nuestro interior. La palabra allí dice que camino de vida es las reprensiones que me instruyen. Cuando me salió ese versículo, yo dije, uy, me van a reprender, ¿yo qué voy a hacer? Y prefiero que me reprenda Dios y no un hombre. Un hombre quiere decir una persona, porque Dios tiene misericordia. Cuando lo reprende una persona de la casa, bueno, cuando uno, fuera, el esposo, la hija, el vecino, esa represión va a ser muy dura. En cambio, cuando Dios lo reprende a uno, lo hace con una ternura, con una dulzura, con una tranquilidad. Entonces, camino de vida son las reprensiones que me instruyen, porque cuando Él me reprende, me reprende para instruirme, para enseñarme, no para dañarme. Cuando uno reprende a alguien, lo hace con el de darle y hacerle sentir lo que yo sentí. Entonces, mira la diferencia entre cómo nos reprende Dios y cómo uno reprende. De hecho, es importantísimo ese ejemplo, porque en muchas ocasiones nosotros reprendemos o le decimos algo o aquello a otra persona con el solo hecho, con la sola intención de que el otro se dé cuenta qué tan molesto estamos. No con el ánimo de que sea restaurada y de que aprenda, sino que se dé cuenta qué tan molesto estamos. Andar dolidos. O qué tan dolidos. Entonces, hay veces nos cuenteamos nosotros mismos. No es que eso haya que decírselo porque eso es disciplina y porque así aprende. No, en realidad lo que queríamos dejar salir nuestra rabia. El ego. Queríamos era dejar salir rabia. Y entonces esperamos que a través de la rabia que salió, el otro aprenda. ¿Y sabes cuáles son las posibilidades de que el otro aprenda con la rabia? Cero. Ninguna. Porque dice la palabra que si reprende al necio, se volcará contra él. ¿Cómo es eso? ¿Algo así? La escritura dice, apóstol Pablo, aconsejando en medio de sus cartas, a través de sus cartas, y dice que tengamos amor y misericordia con el que peca, y que lo tratemos como a nuestro propio hermano. No sea que nosotros mismos también caigamos en el error. Entonces, para que nosotros podamos tratar a otros como también queremos que nos traten a nosotros. Eso es el sermón del monte. Y esto nos lo han enseñado mucho, pero tal vez no lo han repetido las veces suficientes para que abunde en nuestro corazón. Para que en el momento definitivo, decisivo, lo que salga de nuestro corazón es aquello que Dios ha sembrado y no aquello que abundó en el pasado de nosotros y que Dios quiere decirnos abiertamente,
Ya es bueno que saques todo eso. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced a vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahora hablábamos de cómo la gente identifica al creyente o a muchos creyentes con la pobreza, con la dificultad. Pero vamos al otro extremo, para que ustedes se den cuenta que el dedo acusador siempre está. Y no son las circunstancias las que necesariamente determinan si está buena o mala la cosa. Porque al que dicen que siempre es pobre, entonces lo asocian con el cristiano. Pero cuando el cristiano es rico, que es ladrón. Entonces siempre va a estar en el ojo del huracán por otros, porque el diablo siempre va a querer señalar. La mente de la persona siempre va a querer encontrar. Y ahí lo que muestra es lo que verdaderamente abunda en sus corazones. Entonces, muchos dirán, pero es que servir a Dios cuando todo está bien, pues es tan fácil, es tan rico, cuando todas las oraciones son contestadas, cuando lo que uno dice sucede, cuando lo que el otro le pide que uno haga, uno ora y le pasa, y uno dice, qué bendición. Pero ¿y qué pasa cuando las circunstancias no son como las idealizamos, como las que uno quiere o uno espera? Es en esas circunstancias en las que estamos, de alguna manera, yo no sé si el término aplica, estamos siendo purgados. Está saliendo de nosotros aquello que tiene que salir, que nos conviene que salga. No es bueno que eso se quede allí. No es bueno que permanezca allí. Ni siquiera un poquitico, porque ese poquitico, como el ejemplo del jugo guayaba, eventualmente va a crecer y a multiplicarse. Quienes han trabajado con masa leudada saben lo que eso significa. Una masa que se pone leudada va a crecer y va a crecer y va a crecer. Cuando se fermenta un jugo, leuda toda la masa. Entonces, por eso es que constantemente Dios está esperando que nosotros lo encontremos a Él como vía de escape, para que Él no que Él se dé cuenta, que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está saliendo de nosotros. No siempre es necesario darnos cuenta qué es lo que sale. Está bien, lo importante es que salga. Pues uno no quiere tampoco estar husmeando, para eso, qué feo que huele eso, Señor. Pero lo importante sí es que salga y que sea reemplazado por aquello que Él sí está poniendo. Es el ejemplo del aceite, cuando cae en el recipiente una entrada grande y luego tiene otra. El aceite o el agua, ¿cierto? Se llena, se rebosa y sale. Se llena, se rebosa y sale. Si no, generaría un efecto en lo que ya nada más puede entrar, o lo que hay adentro haría pum. Si es pura agua, pura, pues simplemente no entra más y se chorrea. Pero hasta en las heridas. Así. Nosotros asustados porque estaba drenando la herida. Y el médico dijo fabuloso. Eso quiere decir que estamos sanando rápido. Imagínate tú. Y seguramente uno, con la persona preocupada porque la herida supuró o generó algún tipo de cosa. Y el que sabe está diciendo, qué bendición. Qué bueno, yo no dice bendición, pero qué bueno que está limpiándose. Dios de alguna manera lo plantea así en nuestras vidas. Para que nos demos cuenta que lo que Él quiere es que lo que Él ha hecho abunde en nosotros. Pero si lo que Él ha hecho no es lo que abunda y abunda otra cosa, entonces también salga. Que también sea evacuado, literalmente. No iba a ser un chiste, pero no vine al lugar. Sí, no vine al lugar. Ahora que apaguemos la cámara, sí, se lo digo porque no vine al lugar. Pero lo trascendente aquí es que Dios permite que nosotros mismos veamos qué es lo que ha pasado dentro de nosotros mismos o qué posibilidades hay de que pase algo dentro de nosotros mismos, para que no nos extrañemos, como si no supiéramos, como que, ay, ¿y de dónde? ¿De dónde salió esta molestia? Ay, no, Señor, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿O de dónde salió esta incertidumbre? ¿De dónde salió ese temor? ¿De dónde salió lo que ustedes le pongan el nombre? Si ya tendríamos que creer en Dios. Y yo lo que simplemente está diciendo, hija, hijo, es que todavía hay. Eso tiene que salir.
Y llegará un momento. Y eso no podemos decir lo que es madurez o niñez todavía, ¿no? Aún en la madurez sabe. La pregunta es totalmente válida y hay un ejemplo bíblico poderosísimo. Los discípulos ya apóstoles ya habían caminado con Dios, con Jesús, habían sido bautizados, llenos de poder, y nos encontramos con posturas de ya los apóstoles, hablamos de Pedro y Pablo, como describe la Escritura, con unas actitudes que uno siendo muy puritano y muy convencido hubiera dicho, ay, pero miran a estos, y son los apóstoles de la iglesia. Porque en un momento dado Pablo le llama al otro hipócrita. Y dice, ay, se tratan así. Mira, y le dijo así en la cara, pues no lo dijo en la cara, pero lo mandó a decir, prácticamente. No escondió. No es, bueno, gracias, sí, ahí. Porque sí, es verdad, dice que él lo llamó y le dijo, ¿cómo así que usted la está explicando de que sos judío pero vivís como gentil? Hipócrita, le dijo. Y uno diría, pero ¿y por qué no pasó la ofensa? ¿Es cierto? ¿Por qué Pablo simplemente se quedó callado y oró para que Dios le revelara eso? Porque hubo momentos en que la Escritura nos dice que Pablo se molestó porque fulano no vino con él, porque decidió que todavía no iba a caminar el camino evangelístico con él, que iban a seguir, y él dijo, no, y mira, no quiso venir, va a venir cuando, parafraseo, cuando le dé la gana. Y uno diría, pero ¿y Pablo qué? Pues si él sabe que Dios tiene control de todo, pues cuando él quiera, cuando Dios ponga el querer y sentir. Entonces nos encontramos con actitudes, recomendaciones y consejos que está no solamente dando el apóstol, sino que está viviendo. Y termina diciendo la Escritura de una manera prodigiosa y hermosa que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y entonces uno va a encontrar a Elías para irnos al Antiguo Testamento también, que hemos hablado muchas veces de él. Peleó contra el mismísimo demonio y todos sus secuaces. Él los cogió y les dijo, vénganse de 10 en 10 y los atiendo a todos. Y 400 se vinieron de una y a 400 los atendió. Y de pronto una por allá dijo, ay, vamos a buscar para matarlo. Y se fue a esconder. Y andaba pagando escondedero a peso, después de haberse enfrentado al mismísimo diablo. Él le tenía mucho más miedo a la señora que ¿Cómo diría el personaje aquel? Pero simplemente lo que indica es que nosotros los seres humanos estamos proclives y estamos propensos a que esas circunstancias se den. Y Dios quiere dejarnos saber que está bien. Bueno, no está bien que sucedan, pero está bien que nos demos cuenta de que eso todavía toma lugar en nuestras vidas. Eso nos hace depender de Él constantemente y no confiar en que ya somos totalmente, la mala expresión, autosuficientes. Una persona es autosuficiente, pues no tiene a Dios en su corazón, porque si es autosuficiente. Nosotros tenemos que ser Cristo dependientes. Esa tendría que ser la explicación. Entonces, vamos terminando con esto. Hay un propósito detrás de Dios alrededor de todo lo que pasa o ha pasado en nuestras vidas. No importa que usted considere que haya sido tan complejo que hoy diría, uy, ojalá me hubiera tocado pasar esto. Tache. Gracias a Dios que Dios le permitió pasar aquello. Porque después de aquello usted se dio cuenta de que o había actuado como Dios le había enseñado, o por el contrario había actuado como no correspondía. Pero en cualquiera de los dos casos aprendió qué era lo que tenía y debía hacer. Sin que eso hubiera sucedido, no se hubiera dado cuenta. Tenemos el caso de ahorita Alfonsito, que mencionaba el tema de salud. Él va a consultar por una cosa y a raíz de la consulta que hace se da cuenta de lo que verdaderamente tenía que hacer. Entonces alguien diría en un principio, ay, ¿por qué y él no es que es creyente y va a la iglesia y habla ahora tan bonito y uno lo ve que está todo cambiado? Y mire, gloria a Dios que Dios permitió que eso se diera para que pudiese reencaucharlo
físicamente hablando, y dejarlo nuevecito. Sí, eso dice él. Otra vez nuevecito. Y estoy completamente seguro, sé que no pongo palabras en su boca porque sé que por actitud y por acciones lo ha ratificado, pero estoy seguro de que la experiencia que él vivió con Dios en medio de esta circunstancia ha sido gloriosa y ha sido espectacular, enriquecedora completamente. Sí, que han habido momentos en donde el cuerpo se ha dolido, en donde uno prefiriera de que eso no hubiera molestado, pero después de que todo eso ha pasado, él no ha hecho sino ver la gloria de Dios. Y el cambio o la actitud de parte de Dios en su vida y lo que esto ha generado en su carácter, vale más que muchas de las otras cosas que hubiera preferido que no tomaran lugar. Porque Dios, en su misericordia, permite de que estas cosas sucedan para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que hay abundancia en nuestras vidas. Y qué hermoso, después de sentarse un rato, poder decir, wow, lo que salió de mí era lo que Dios había sembrado en mí. Uy, qué chévere. Otra vez, Señor. No sé si quiero otra vez, pero cuando llegan esos momentos de otra vez, seguramente está dispuesto y mucho más predispuesto, haga esa redundancia ahí, a que salga lo que Dios quiere que salga. Y va a durar menos. Y dura menos. Por lo menos empieza a identificar cosas. ¿Cierto? Como cuando una persona tiene una dolencia, tengo un compañero de trabajo que tiene una alergia y le produce asma, entonces él dice que cuando le empieza a picar la garganta sabe que se acerca tal vez una posible crisis. Entonces tiene que tomar el puff ese, el inhalador, que no me acuerdo cómo tiene el Salbútamo. ese salbútamo. Entonces, pero él dice que cuando le empieza a picar la garganta y se rasca, él sabe que bien. Entonces imagínense ustedes que Dios permite que nosotros nos conozcamos de tal manera que cuando hemos ejercitado su gloria y su palabra en nuestras vidas, sepamos inclusive con anticipación qué es lo que va a suceder, a qué estamos más dispuestos o cómo estamos más dispuestos a reaccionar. Esta misma persona me dice que en algún momento en su pasado él era muy rabioso y muy explosivo, y dice que él siente literalmente como en la base de la espalda hay una sustancia que le sube y le irriga y se le genera por toda la espalda, y él quedaba así. Entonces ahora cuando él empieza a sentir el cosquilleo, sabe de que se está estresando, de que está cargando municiones para soltar. Y en ese momento dice que recurre a Dios, él habla de la oración y Dios está actuando también en su vida de manera pausada tal vez, pero firme. Entonces, qué bendición poder saber y reconocer nosotros cuando Dios nos dice, esto es lo que hay en tu corazón. Y entonces él dice para algo que me quedó de la clase pasada, ¿ese fue el sábado? El martes. El martes. Del martes, que dijo Andresito, siempre terminen con una palabra, cualquier cosa que se pregunten en la mente, terminen con una palabra, y eso es, pero así, pero verídico. Cuando uno empieza a decirse, pero es que, pero tú dijiste y termina con la palabra es milagroso. Entonces, ya sabemos que se va a poner de mal genio, y lo que uno tiene que hacer es meterle el versículo para que se aplaque tal cual. La enseñanza pasada hablábamos de no permitir que un pensamiento, el que sea, se vaya sin una respuesta o un argumento o una postura bíblica. Ese pensamiento vino y dio vueltas y alborotó y se va a ir y le vamos a decir, ay, chao, ¿cuándo vuelves? No, le vamos a decir venga, un momentico. Como haría el papá o la mamá antes, yo no sé ahora, ya no tanto, bueno, aunque uno tiene todavía la concepción, seguramente lo haría, cuando llegaba el pretendiente de la hija, sobre todo, ¿cierto? Y lo sentaban. Aunque las mamás también hacían eso con la pretendiente de los hijos, ¿cierto? Y la sentaban. Y venga, como dirían en el Chocó, ¿y cuyo hijo sos vos? En otras palabras, ¿quién es tu papá y quién es tu mamá? ¿Qué haces? ¿Qué les gusta? Porque eso era lo que decían los papás antes. Indagaban. ¿Y todavía?
Gloria a Dios porque todavía toma lugar eso. Eso es importante hacerlo. Cuando llega yo ya me sé la vida. Mi obra. Eso es importantísimo hacerlo porque así debería suceder con nuestros pensamientos. Llegan y se alborotan y ya y se van. Esa es la moda, ¿no? De los jóvenes hoy en día. El amigo, la amiga llega a la casa, pita, pin, pin, y sale corriendo, se monta en el carro y la mamá y el papá no alcanzaban a decir nada, sino que, ay, yo creo que ese carro quedó ahí. Y nunca se dan cuenta. Conozco casos de compañeros de trabajo que dicen, no sé quién es. No sé quién es, sé que llega el mismo carro y es un amigo, es una amiga, porque va para los dos lados. No, con nuestros pensamientos no nos podemos dar esos lujos, al contrario, tienen que ser así auscultados como médico, con un detalle y qué piensas, qué dices, porque eso nos va a llevar a darnos cuenta qué es lo que se está quedando dentro de nosotros. Y eso es lo que va a abundar dentro de nosotros. ¿Ok? Reflexión entonces. Dios permite que esas cosas pasen por nuestro beneficio. Para que nos demos cuenta verdaderamente que Él está orando en nosotros. Y terminar con la palabra. Y, por supuesto, dejar que sea su palabra la que abunde en nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias. Porque nos enseñas que nuestro corazón es engañoso. Y no debemos confiar en Él. Por ende, no debemos confiar en nosotros, Señor. Pero en ti podemos confiar. Gracias por abundar con tu palabra en nosotros. Te has asegurado, Señor, de que tu palabra quede escrita en nuestros corazones, Señor. De tal manera que inclusive no tendríamos que esperar que llegara de afuera, sino que tu Espíritu Santo la revelara desde adentro, Señor. Permite que ella se multiplique, como dice la Escritura, y abunde en nosotros. De manera que cada vez quienes estén a nuestro alrededor y aún nosotros mismos nos demos cuenta de qué tan abundante estás haciendo tú en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.